que han sido ya exalumnos míos y otros que en realidad no han hecho nunca esta práctica. Bueno, lo que hoy nosotros vamos a tratar de esbozar y para que ustedes puedan comprender, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser como una parte teórica, que ustedes lo voy a hacer pausado para que ustedes puedan ir anotando. Y la segunda parte va a ser como un resumen general para que ustedes puedan plantear, tal como dijo Alejandra, todas las inquietudes que ustedes tengan. Lo que nosotros hoy vamos a tratar de desarrollar es el funcionamiento de la ley 11867. ¿Y de qué trata esta ley 11867? Es una ley nacional, que específicamente es una ley que vino a traer un poco de tranquilidad para preservar los intereses del vendedor, del comprador y de los terceros interesados. ¿Y por qué digo esto? Porque hace muchos años atrás, cuando esta ley no existía, se prestaba a determinadas situaciones complejas cuando vendían o transferían entre pares los negocios y los empleados quedaban mirando el cielo porque ni siquiera se enteraban solamente cuando les llegaba el telegrama de despido. Entonces, esta ley es una ley muy importante a mi entender porque preserva también específicamente al empleado y al operario. Y lo primero que voy a decir justamente es con relación al personal con relación de dependencia, porque la ley no lo menciona. ¿Pero por qué no lo menciona? Porque no forma parte del elemento constitutivo de lo que es la ley. Ya después yo voy a ir explicando cada uno de los artículos y qué se hace en cada uno de los artículos. Les digo que esta ley es una ley muy bondadosa para los profesionales, porque tiene solamente 12 artículos y los 12 artículos son tan claros y tan precisos que con una explicación práctica un profesional lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? La ley decía antes que las únicas personas que estaban autorizadas eran los martilleros y los escribanos. Después, por lo menos en la provincia de Santa Fe, con el dictado de la ley 13.154, que es la ley de corredores inmobiliarios de nuestra provincia, también se incluyó la transferencia de negocios para nuestros corredores. Quiere decir que ahora también los corredores pueden intervenir. Para que ustedes tengan idea de la importancia que tiene esta ley, para que tenga validez, hay que inscribirla en el Registro Público de Comercio. Luego voy a decir qué periodo de tiempo tenemos una vez que hemos hecho la transferencia. Y otra de las cosas importantes con relación justamente a los empleados es que al no ser parte el artículo primero de los elementos que tenemos que tener en cuenta, tiene que ser un profesional, un abogado que se encargue de la parte laboral, el que lleve adelante el tema. ¿Por qué? Porque si la persona, el empleado, sigue con la continuación de negocio al nuevo comprador, tiene que tener satisfechos el mismo cargo y tiene que tener satisfechos todos los mismos elementos que tenía con el anterior dueño. De no ser así, puede considerarse un despido indirecto. Y eso va a traer aparejado que no podamos transferir el negocio. De modo tal que, con relación a esto, el vendedor tiene que tener satisfecha todo lo relacionado a la parte de la carga social y a todos los pagos que tengas que hacer y a las indemnizaciones, si es que no sigue con el fondo. Si en realidad el empleado sigue, tengan en cuenta esto que les voy a decir, que es muy importante. El empleado que sigue tiene que firmar de conformidad el boleto de transferencia. Y toda la documentación que esté relacionada a esta transferencia la hace el intermediario, pero debe estar certificada por escribano. ¿Van entendiendo? Espero que vayan entendiendo y que yo sea clara. Si no, vayan anotando las preguntas y yo lo vuelvo a reiterar. Entonces, con relación a empleados, se ocupa el laboralista. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el intermediario? Paralelamente, tiene que estar en contacto con ese abogado laboralista para que no se arruine esa transferencia. Porque cualquier incumplimiento
o cualquier problema laboral que tengamos puede no ser satisfecho para la transferencia. Quiere decir que ustedes, como intermediarios, no se van a ocupar de la parte laboral, solo van a tomar conocimiento de cómo se lleva adelante la causa. Eso por un lado. Bueno, ¿qué es una transferencia de negocio? La ley 11.867 se ha ocupado específicamente de decir que es una entidad mercantil que en realidad reúne no solo el domicilio del negocio, sino también el patrimonio del comerciante. Ese patrimonio del comerciante está formado por elementos materiales, como son los bienes de uso, como va a ser la mercadería, como va a ser las instalaciones, y por otros bienes inmateriales. Y estos bienes inmateriales es lo que a las personas le da miedo estimar el valor de un fondo de comercio, porque acá entra el valor llave. Después vamos a ver que es muy simple hallar el valor llave. Entonces, vamos a ver qué dice este artículo primero, para ver qué es lo que en realidad nosotros tenemos que hacer. El artículo primero dice: decláranse elementos constitutivos de un establecimiento comercial o industrial o un fondo de comercio a los fines de su transmisión, las instalaciones. Vayan prestando atención, porque yo después voy a explicar cada uno de estos ítems y van a ver la importancia que tiene cada uno de estos ítems. Entonces, las instalaciones, las mercaderías, el nombre o las enseñas comerciales, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial. Y es tan importante este artículo primero, porque en realidad ya nos está diciendo en base a qué tenemos que trabajar. Y acá vemos que las instalaciones son muy importantes, porque lo que tenemos que tener en cuenta, como primera medida, es saber si el negocio está funcionando. Porque si el negocio no está funcionando, no va a generar un beneficio y el valor llave va a ser insignificante. Va a tener valor solamente por el tema de las instalaciones. Y acá quiero hacer una aclaración que yo siempre se los recalco a mis alumnos y que la considero sumamente importante para que eviten problemas legales futuros. ¿Qué es esta la cuestión? A veces nos convocan para tasar un negocio y cuando le explicamos al vendedor o a la persona que representa al vendedor cómo vamos a trabajar y le decimos que nosotros vamos a necesitar que nos firmen una declaración jurada, que nos den un inventario, que nos den un detalle de las personas que en realidad trabajan en el local, las categorías que tienen, es decir, todo lo relacionado a las cargas que tengan, una declaración donde consten las deudas. Todas las deudas se supone que tienen que ser derivadas del giro del negocio. Y también le explicamos que una de las cosas que dice la ley es que tenemos que publicar edictos. Y ahí es cuando está a veces el problema, porque nos encontramos con algunos vendedores que están teniendo terribles problemas económicos o que tienen muchos juicios laborales porque alguien se le cortó con una máquina o por cualquier situación. Pueden no solo tener juicios, sino también algunas situaciones adversas económicas, y entonces nos dicen: ah, no, yo no puedo publicar edictos. Entonces yo lo que les aconsejo es que allí no intervengan aplicando la ley 11.867. ¿Y saben por qué? Porque hay un artículo en la ley, que después lo vamos a leer, que nos hace solidarios y responsables por todo aquello que no se abonó. ¿Entienden? Por eso yo no puedo vender un fondo de comercio por un valor inferior a las deudas. Por eso es tan importante que yo sepa asesorar. ¿Y cómo asesoro a este cliente? Porque yo la tasación no me la voy a perder. Es lo que siempre les explico. Ustedes ante todo son profesionales y tienen que tasar. Y al estimar el valor, siempre se pregunta para qué se quiere la tasación, y si en este caso ocurre lo que acabo de citar, ustedes tienen que decirle: bueno, no se haga problema. No podemos aplicar la ley, pero usted, si quiere que yo le venda
las instalaciones, usted va a actuar como mandante, yo como mandatario, usted me va a dar una autorización donde me autoriza a vender las instalaciones. Y después, al valor de las instalaciones, podemos darle un plus por la ubicación que pueda haber tenido el negocio y demás. Pero no podemos aplicar la ley. Esto quiero que por favor lo anoten y lo interpreten. Y después lo vuelvo a explicar si no lo entendieron. Entonces, eso con respecto a las instalaciones. Después dice existencia de mercaderías. Dentro de la obligación que va a tener la persona que me atiende, además de exhibirme la habilitación, va a tener también que darme un detalle de mercaderías. Obviamente que según sea el rubro, tendremos mercaderías perecederas y no perecederas. Las mercaderías entran dentro de los elementos constitutivos, pero se tasan los últimos días antes de la entrega del negocio. Y el valor de las mercaderías es el valor que ha tenido de compra y no el valor de venta del vendedor. Eso con respecto a las mercaderías. Después, nombre y enseña comercial. Otro tema importantísimo, y yo les comento un caso particular, uno de los tantos que me ha tocado en mis 40 años de profesional judicial y de tasador judicial, que fue el caso del Rich. Los que son de Rosario van a saber de qué estoy hablando. El Rich tuvo una quiebra, tenía una marca importantísima, un restaurante, era el mejor restaurante de Rosario, en esa época, estoy hablando hace 10 años atrás, y tuve que tasar la marca. Una marca que tenía 84 años de antigüedad y una marca importantísima. Bueno, cuando yo intenté tasar la marca, que mandé un mail al registro de marcas y patentes que está en Buenos Aires, la marca no estaba vigente. Me quise morir, porque perdimos $50.000. El síndico, cuando se enteró, y a mí me llamó mucho la atención que el síndico no hubiese sabido antes que el martillero, que yo, como enajenadora, la marca no estaba vigente. Perdimos $50.000. Bueno, ya pasó, pero esto se lo cito como experiencia personal. La marca tiene que estar registrada, obviamente registrada a nombre del titular del negocio. La vigencia de la marca tiene 10 años. Una vez que eso prescribe, no se nota nuevamente de forma automática. Por eso es muy importante que si ustedes van a tasar un negocio que tiene una marca específica, también deben preguntarle al vendedor dónde está registrada la marca y qué vigencia tiene. Y ustedes se encargan con el registro de marca, mandan un mail y ellos, cuando ustedes citan la matrícula profesional de ustedes, les contestan. Esto es todo de la práctica, digamos, ¿no? Bien. Luego, la clientela. Importantísimo cuando vayamos a estimar el valor de la llave. Por eso digo que el negocio tiene que estar en marcha. La clientela es muy importante, pero no hablo de la clientela eventual, hablo de la clientela fija. Esto es fácil de verificar, porque cuando uno tiene que tasar un negocio, digamos que es importante, obviamente que va durante días consecutivos, horarios determinados, para ver la caja que tiene ese negocio. Es decir, ahí nos constituimos un poco en veedores. Yo lo he hecho mucho porque como hacía intervenciones de cajas judiciales por la FI, me conocía todo Rosario y a veces no me dejaban entrar. Pero cuando tenía que tasar un negocio, ya conocía, digamos, cómo era el tema del negocio, si era rentable o no. Eso por otro lado, la clientela, el derecho al local. Y acá también es importante que veamos cómo debe proceder el intermediario. El derecho local puede llegar a tener dos opciones. Que el local sea alquilado por el vendedor, en cuyo caso tiene la obligación de solicitar todos los datos para que se desarrolle un nuevo contrato de locación. Y acá voy a decir también algo sumamente cuidadoso. El contrato nuevo de locación tiene que firmarse antes del boleto de transferencia del negocio. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes hacen el boleto de transferencia y después hacen el contrato, corren el riesgo de que el dueño del local les cambie el precio y les arruine el negocio.
de modo tal que el contrato de locación tiene que estar hecho cuando menos un día antes a la transferencia. Esa sería una de las cosas importantes con derecho al local. Ustedes saben que si el local no se vende o no se alquila, no hay transferencia por la ley. Porque en realidad la ley es específica, por eso dice derecho al local. El giro comercial del negocio tiene que continuar en el mismo sitio. No es que yo me voy a alquilar en la otra esquina. Y además la ley es sabia. ¿Por qué sabia? Porque dice que el eventual comprador se obliga a no instalarse a determinado radio con otro negocio similar. Perdón, el vendedor. Quiere decir que Pablo vende, pero no puede ponerse a 2 cuadras con un negocio similar, porque la ley se lo prohíbe. Fíjense que son todas cosas básicas de la ley, pero que no todo el mundo lo sabe cómo poner en la práctica. Bien, los dibujos y marcas industriales también tienen que, y acá en los dibujos industriales tienen 15 años, tienen 5 años más. Y las distinciones honoríficas y todos los demás derechos son importantes. Por ejemplo, en el caso del Rich, lo traigo a colación porque es una cosa práctica, en sus 84 años de experiencia habían venido cónsules de todos lados y había una multicantidad de cuadritos donde todos los cónsules y las personas importantes y los políticos y los catedráticos y los futbolistas que venían habían dejado algo. Entonces yo ahí le puse un plus de un 10% al valor total que tuvimos en la venta de la quiebra por el hecho de que había distinciones honoríficas. Y ustedes se preguntarán, dentro de la quiebra, si se puede vender un negocio. Sí, se puede vender con la autorización judicial. Quiere decir que el intermediario, en este caso, tiene que ser sí o sí, esto va para los martilleros judiciales, aquel que vaya a ser martillero judicial, tenga 6 años de antigüedad y esté inscrito en quiebra, ya no es un martillero, pasa a ser un enajenador en la quiebra y puede hacer transferencia del negocio que pertenece a la quiebra y tiene que cumplir exactamente todo lo que ordena la ley. Hay algunas cosas específicas donde el juez manifiesta que los gastos no pueden superar un 15% y, y que los honorarios del enajenador los va a cobrar una vez que esté aprobada la subasta o la transferencia. Esa es la única diferencia que tenemos. Bien, luego tenemos las distinciones, los demás derechos derivados de la propiedad comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier otra mención que sea importante la tenemos que tener en cuenta. Entonces, para ir resumiendo este artículo primero, tenemos que pedir la habilitación, tenemos que constituirnos in situ en el lugar para saber qué es lo que tenemos que tasar y ahí aprovechamos y le hacemos todas las preguntas necesarias. Si nos dice que no puede publicar edictos, mandante mandatario, esto será motivo de otra charla, porque acá ya estamos actuando en un remate, en una venta particular, y específicamente, y la venta particular, si bien está sujeta al Código de Comercio e inmersa en el Código Civil, es compleja. La venta particular es compleja, por eso no quiero darlo hoy, porque les voy a hacer una ensalada y no van a entender nada. Hoy vamos a hablar específicamente de la ley. Y aquel que tenga interesado, el año que viene ya tenemos pergeniado un montón de tasaciones especiales. Entonces, con el negocio habilitado y con la habilitación, yo ya sé de qué estoy hablando. Y ya me voy dando cuenta. Vamos a suponer que sea un restaurante. Obviamente, tiene mobiliario. Si el local es alquilado, tendrá que hacerse un nuevo contrato. Pero cuando le pregunto las condiciones del local, me dice que es de su propiedad el vendedor. En ese caso, que es la segunda opción, tiene la obligación de alquilárselo o vendérselo. Y acá quiero enseñarles otra cosa.
Digo enseñarle porque no está en ningún libro esto. A veces el vendedor es vivillo y dice, sí, yo no tengo problema, lo voy a vender, usted tásemelo. Acá hay otro honorario profesional, porque no solo vamos a tasar el negocio, sino que vamos a tasar y estimar el valor del local comercial, y ahí corren otros honorarios que es el 3%. A veces somos amables y ajustamos los honorarios. En lugar de cobrar el 5% como le cobramos una transferencia, 5% al vendedor y 5% al comprador, vamos a ajustar un poco los honorarios. Pero tengan en cuenta que como el inmueble lo va a vender y no forma parte del elemento constitutivo, es decir, no está en el artículo primero, se lo voy a tasar, voy a buscar un novio para vendérselo y voy a cobrar honorario sobre la venta. 3% al vendedor y 3% al comprador. ¿Por qué? Porque es otra situación legal totalmente aparte, porque yo tengo que verificar sobre ese inmueble el aspecto jurídico. ¿Qué sé yo si él está inhibido para disponer de los bienes? Que ahora también vamos a mencionar dentro de la práctica qué es lo que tengo que pedir como elemento legal. Entonces, me voy al registro y antes de comenzar a trabajar, verifico que no esté inhibido ni para disponer de la venta del negocio ni para disponer del local. ¿Por qué? Porque yo voy a vender el local y lo voy a tener que inscribir, mejor dicho, buscar un escribano para que haga una escritura para la transferencia del dominio. Otro trabajo aparte. Supongamos que hay un rodado. Acá pasa lo mismo, señores. Tengo que tasárselo, pero además tengo que verificar muchas cosas sobre el rodado. No es que se lo vendo, se lo transfiero y ya está la historia. No, lo voy a tasar, pero también voy a averiguar todo el aspecto jurídico. Por ejemplo, 02, informe de estado de dominio en el registro automotor que corresponda. Ese informe me va a decir si tiene embargos, si tiene prendas, y también me va a decir si está inhibido el titular, porque yo lo pido de esa manera. Y después, si es que voy a transferir y a vender el rodado, es otra venta aparte. Generalmente es del 10% sobre la venta de un bien como un rodado. Y también tengo que hacer la verificación policial. ¿Por qué? Para que los guarismos del rodado no estén adulterados. Ahora ya los gitanos no están más en órbita, pero cuando yo remataba para el Citibank, en varias oportunidades, el oficial que me hacía la verificación de la policía me decía, señora, esto es mellizo, señora, esto es trillizo. Ahora eso por suerte no pasa más, ¿por qué? Porque los intermediarios, porque todos los profesionales son casi todos universitarios y les ha entrado bien en la cabeza que el aspecto jurídico hay que analizarlo. Bien, entonces, ¿qué tipo de contrato es el contrato que nosotros vamos a realizar? Es un contrato atípico, es un contrato bilateral. ¿Y por qué es bilateral? Porque las partes se obligan recíprocamente. Es oneroso, es un contrato consensual y es un contrato formal. Entonces, nosotros, sobre cada una de las cosas que vamos a averiguar, lo que más nos va a interesar es saber en realidad qué es lo que le está pasando a este individuo cuando le vayamos a tasar la llave. Y esto va a ser motivo de que lo hagamos extenso, porque se los quiero explicar de una manera práctica para que ustedes lo puedan realizar. Entonces, vamos al artículo segundo. ¿Qué dice el artículo segundo? Que para poder transmitir, lo que tenemos que hacer es publicar edictos. Vamos a hacer como si fuera que lo estamos realizando. Llegamos al local, nos dan el inventario, es un restaurante, como dijimos, tiene bienes de uso, tiene muebles y útiles, consideremos que el local es alquilado, que no es del vendedor. Entonces le explico, le enumero lo que voy a necesitar. Y ahora reitero de nuevo, no solo la habilitación, una declaración jurada. La ley me exige que el vendedor me dé una declaración jurada, firmándola
donde conste todas las deudas que tiene, pormenorizadas, a quién le debe, en calidad de qué le debe, el monto que debe y cuál es la fecha de la deuda. Esto me va a servir después cuando yo publique edictos y aparezcan todas aquellas personas que tienen una creencia o que el vendedor tiene una deuda con ellos. Entonces, la declaración jurada no solo va a contener eso, también tiene que decirme si tiene empleados, el detalle, como dije antes, cantidad de empleados, nómina de familiares que tiene por las cargas sociales, categoría, salario, antigüedad. También en esa declaración jurada va a manifestar, obviamente que la redacto yo, va a manifestar bajo fe de juramento que los bienes son de su propiedad, que se va a entregar el negocio sin deudas, libre de todos los impuestos, libre de gravámenes. Y esa declaración jurada yo la tengo que tener muy presente porque después va a ser uno de los elementos que me va a pedir el registro público de comercio del sitio donde está el negocio para inscribirme el nuevo negocio. Sin esa condición no me lo van a inscribir y voy a volver con mi carpetita. Porque ¿dónde termina mi tarea? Mi tarea termina con la transmisión y con la inscripción. Y esto también anótenlo. Una vez que yo hice el boleto de transferencia, y nos falta un montón para llegar a eso, ustedes tienen que tener en cuenta que desde el momento que hacen la transferencia para que sea oponible a terceros, tienen solamente 10 días para inscribir el negocio en el registro público. Solo 10 días. Si ustedes se pasan de eso, corren el riesgo de que entre cualquier situación legal contra el vendedor. Y ahí van a tener un problema con el comprador. ¿Van entendiendo más o menos? ¿Es comprensible la charla? Bueno, sí, profesora. Sí, profesora, sí. Sí. Yo soy reiterativa. Si alguno ha sido alumno mío, sabe que soy reiterativa para que entre el conocimiento. Bien, entonces, el artículo de ¿qué dice? Que tenemos que hacer todo, publicarlo en el boletín oficial. El boletín oficial, ¿cuándo vamos a publicar el edicto? Cuando en realidad ya tenemos el novio. Porque si no tenemos el novio, pero antes de publicar el edicto, veamos qué tenemos que hacer. Ya tenemos el inventario, el listado de mercadería. Ese inventario, tengo que tomarme el trabajo de ir con alguien que me acompañe, porque si tiene bienes de importancia, esos bienes pueden estar prendados. Por ejemplo, un horno electrónico, una heladera de esas multifunción de ahora, puede tener una prenda, puede tener un embargo, pero como ahí me pone en la declaración jurada que su responsabilidad, después, si no aparecen las oposiciones cuando publique el edicto, ya no es problema nuestro. Entonces, con todos esos elementos me tengo que tomar el trabajo y acá empieza la parte práctica del intermediario. Reitero, el intermediario puede ser martillero, corredor inmobiliario o escribano. Es muy común que los abogados hagan las transferencias. Al no estar autorizados, ¿qué hacen? Buscan o contratan un martillero o un corredor inmobiliario para que les haga la tasación y luego ellos llevan toda la documentación a la escribanía para estar acorde con lo que dice la ley. Entonces, tengo que verificar la real existencia de los bienes. Vuelvo a repetir, la mercadería va a balance los últimos días porque reitero que pueden ser mercaderías que son perennes o no perennes. Pero yo tengo que tener la certeza de que las maquinarias que yo estoy transfiriendo sean maquinarias que están funcionando. Porque si la maquinaria no funciona, el valor es otro. Tengan en cuenta que el valor total, aplicando la ley 11.867 de un fondo, va a estar compuesto por los bienes de uso,
Es decir, todos los bienes materiales más los bienes inmateriales, que son los que van a formar parte con el valor llave, como dijimos antes, ¿no? La clientela, el derecho local, el honorífico, el prestigio, más el valor llave. Quiere decir que tenemos esos dos elementos que luego se suman y van a formar parte de esta transferencia de negocio. Y ahora tengo que empezar a tasar. Todavía no me autorizó la venta. Lo quiere vender. Ya fui al registro y verifiqué que la persona no está inhibida. Si está inhibida, directamente no podemos aplicar la ley ni podemos vender. Tampoco, si está inhibido, voy a permitir que me firme una autorización como mandatario. Recuerden, la inhibición es la cruz de los profesionales. Puedo tasar si está inhibido y le voy a cobrar, de hecho, que le voy a cobrar, porque si no puedo vender, la tasación se cobra. Si no puedo vender, le digo ya en nuestra primera entrevista, una vez que pautamos las condiciones, qué es lo que yo le voy a cobrar por la tasación. En este momento estamos cobrando por la tasación de un negocio de importancia. No hablo de un mini market o de un kiosco. Cuando digo importancia, de algo que tenga determinada relevancia y que a lo mejor lo quiere transferir, o a lo mejor quiere anexar un socio, o se le va un socio. Hay un montón de situaciones. Estamos cobrando, yo particularmente, estamos cobrando 4 IUs. Menos de eso, aparte porque el Colegio de Corredores Inmobiliarios es lo que nos autoriza. Como mínimo 4 IUs. Y una tasación normal, que no es transferencia de negocio, estamos cobrándole a 2 IUs, así que 4 IUs para la transferencia de un negocio. Eso también quiero que lo tengan en cuenta, porque gratis no debemos trabajar. Ya me dio la declaración jurada. Supongamos, para hacerla difícil, que en esa declaración jurada me dice que tiene 6 empleados, que a 3 los va a indemnizar, pero que los otros 3 aparentemente quieren seguir con la persona que venga. ¿Por qué? Porque es un negocio de importancia, porque a lo mejor es el panadero del negocio, o es el cocinero y tiene la mano. ¿Ustedes saben que de qué depende el éxito de la venta de un negocio? Del gerenciamiento de la persona que maneja el negocio. A mí me ha tocado hace muchos años, porque ahora hace mucho que no vendemos negocios, mucho que no vendemos negocios, que en realidad me ha tocado vender negocios que eran prósperos, con una llave importante, porque podíamos comprobar la venta, y resulta que pasó un año y me llama la gente y me dice, este negocio no va. Pero claro, yo le pregunto quién está al frente del negocio y a lo mejor tiene un empleado, sin menoscabar a nadie, pero el gerenciamiento de una empresa está dada por la mano de la persona que tiene que manejar el negocio. Entonces no le echen la culpa al intermediario que le vendió un negocio que no funcionaba. Además, porque el que compra un negocio es conocedor del rubro. Nadie va a comprar un negocio que no conoce para empezar a estudiar cómo se maneja. Eso es muy importante. Bien, ya tengo hecho el balance, digamos, de las maquinarias, de todas las cosas, y ahora me tengo que poner a ver el valor del IUS. No lo tengo actualizado, Alejandro, en este momento, pero creo que sí, en Buenos Aires vale eso, en 13.000 y pico. En En la provincia de Santa Rosario, Fe, en Rosario está 38.600, bien, así que ahí hice el cálculo, se los envié y les dije que claro, que lo busquen también cada uno en su colegio profesional. En la web ahí claro. lo van a encontrar, ¿eh? No, Así en que bueno, eso, bien, doctora, en eso en la provincia de Santa Fe llevamos la bandera alta, porque sí, tenemos 30 y pico. En Buenos Aires es menor, y tengo un alumno de Tucumán que el otro día me dijo, Mirta, acá el IU vale tanto, también, para abajo. O sea, Sosa, no Sosa nos quejemos. seguramente, Sí, Sosa, sí. sí. Entonces me dice, no, Mirta, acá es distinto. Le digo, bueno, y acá se paga el IU, porque es lo que corresponde. Bueno, entonces, vamos a ir resumiendo. Nosotros vamos a tasar ahora, vamos a tasar el negocio y vamos a tasar las instalaciones, el valor de la mercadería lo vamos a saber después. Ya tenemos anotado si tiene un nombre comercial,
ya verificamos que no está inscripta la marca, quiere decir que marca no vamos a tasar. Hemos asistido seguido al negocio y vamos a ver el tema de la clientela. El local habíamos dicho que era rentado. En esa declaración jurada yo acostumbro a hacerle poner al vendedor que se compromete fehacientemente a darme todos los datos para un nuevo contrato de locación. Porque en realidad si no, se borra y después tenemos que andar averiguando quién es la inmobiliaria. Bueno es que si es un colega, rápidamente se hace todo. Tengan en cuenta que sin el contrato de alquiler antes no vendan un negocio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de empezar a valorar. Los bienes de uso son fáciles de valorar. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros, conociendo el valor de mercado, si los bienes tienen determinada antigüedad, vamos a tratar de hacer la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? Es la pérdida de aptitud que tiene un bien físico y tecnológico por el paso del tiempo. Pero es muy fácil saberlo porque tenemos a Internet que nos ayuda y además, si tiene una determinada cantidad de años, lo depreciamos y vamos sacando el valor de esos bienes. El valor de la mercadería me lo va a dar al final. Y acá quiero decirles algo también importante. Ustedes pensarán, esta señora es mala. Sí, soy mala cuando trabajo. ¿Saben por qué? Porque hay clientes que nos quieren pasar para arriba. Mal dicho el término, digamos, ¿no? Muy, muy rudo. No quieren pagarnos el valor de la mercadería. Porque dicen, no, la mercadería yo me arreglo y me la pagan en cuota. Entonces, ¿yo qué hago? Le leo el artículo primero con mucha empatía, con mi mejor sonrisa y le digo, discúlpeme, pero el artículo primero dice la ley que usted me tiene que pagar el valor de la mercadería porque está en el artículo primero. Yo es lo primero que les enseño a mis alumnos, que se hagan respetar con relación a los honorarios. Porque no es fácil el trabajo, no es como tasar un inmueble. Uno tasa el inmueble, saca la foto, averigua en el registro y le lleva las cosas al escribano. Es fácil eso. El problema es esto, que hay que hacerlo, ¿por qué? Porque nos hacen solidarios. Somos solidarios y miren si tenemos nosotros un problema. Bueno, entonces, ahora vamos. Vamos a suponer que yo ya estimé el valor de todos los bienes de uso y, como dije, la mercadería y demás. Ahora voy a estimar el valor llave. ¿Y cómo voy a estimar el valor llave? De una manera muy linda. Yo tengo que pedirle al contador o al vendedor, alguien responsable, que me diga la verdad, no lo que denuncia mensualmente en la FIP, porque son muy bichos, y me dicen, mire señora, yo en realidad vendo tanto, pero yo a la FIP le digo tanto, y me muestran el papelito. Entonces yo le explico el dato matemático que yo voy a hacer, que si él me miente, se va a perjudicar solo. ¿Y por qué? Yo necesito que me diga, en el último año, cuál fue su mejor mes de ganancia. Es decir, cuál fue la utilidad que él tuvo. Obviamente que después que lo asusto con eso, me dice, bueno, vamos a suponer, yo tengo una utilidad mensual, no sé, de 800.000 pesos. Un negocio que en realidad un restaurante lo saca en un par de días. Entonces, si tiene un contrato de 36 meses, yo voy a multiplicar esa rentabilidad por 10 o 12 meses. Eso va a ser en realidad, yo multiplico la utilidad neta mensual que obtenida por el vendedor del fondo por un número determinado de meses, que es lo que nosotros conocemos como el tiempo de ¿qué? De recuperación de la inversión. ¿Lo entienden? Quiere decir que no me puede mentir, porque yo lo voy a multiplicar por 10 o por 12 meses. Y en realidad también es importante, porque en la práctica, que no lo dice la ley, ni lo dice Mirta, en la práctica el alquiler del local no debe superar 3 días de caja bruta. Eso es muy importante, porque se supone que yo tengo que sacar en 3 días de caja bruta el alquiler, y después los gastos sociales, las cargas sociales, si tengo, todos tienen empleados. Tengo que pagar el alquiler,
Y recuerden siempre que todos los gastos son derivados del negocio. Si al vendedor se le ocurrió comprarse un terreno para un fin de semana, no entra dentro de lo que es deuda. Entonces, ahora vamos a analizar esa declaración jurada para que ustedes vean por qué es tan importante la declaración jurada. Él me dio una nómina de deudas. Yo, una vez que le di el valor y que saqué el valor llave y que al valor llave le sumé el valor de los bienes de uso, ya tengo el valor. Supongamos que lo acepta. Si él lo acepta, ¿qué hago yo? Le hago firmar una autorización. Una autorización de venta. Nunca, por favor, pongan la palabra, nunca jamás traten de vender un negocio si no tienen la autorización de venta firmada por el vendedor. Porque ustedes le dan la tasación con la promesa de la venta, no se la cobran, y el señor va y después hace una venta directa con un colega, porque se puede hacer. Dos empresarios o dos negociantes pueden vender entre sí, transferirse y pasarle por arriba al intermediario. Si yo tengo, esto es igual que en lo inmobiliario, si yo tengo la autorización de venta, es un principio de ejecución, señores, porque yo le pongo 3 meses, 4 meses, 5 meses, y yo sé que en ese periodo en que yo tengo la exclusividad, él no se lo puede dar a otro intermediario, porque no podemos publicar dos edictos diferentes. Entonces, suponiendo que esté de acuerdo con todo, me va a firmar esa autorización. Y esa autorización de venta es sumamente importante, porque esa autorización de venta también la voy a redactar yo, y la voy a redactar con un montón de artículos que van a beneficiar al vendedor, a mí y al comprador. Lo más importante en esa autorización es que se ponga el monto en que se va a vender, el rubro del negocio, si va a vender al contado, porque si no va a vender al contado y se va a recibir solo una parte, obviamente que él va a tener que documentar, y ahí yo no intervengo, pero mis honorarios me los tienen que pagar en el momento en que se hace la transferencia. Es como en el inmobiliario. Cuando yo vendo una propiedad, no espero a que hagan la escritura. A la firma del boleto yo cobro, porque si salen de la escribanía y los agarra un camión, yo no cobro más. Entonces hay que cobrar los honorarios en el momento en que se hacen las cosas. Entonces, aquí, supongamos que en la autorización también me va a poner que me autoriza para que yo publique. Él ya sabe cómo yo voy a actuar, voy a publicar edictos, y con relación a los edictos hay que actuar de esta manera. Una vez que tengo la autorización y ya tengo el valor, empiezo a publicar. El edicto es breve y más o menos se los voy a redactar. Se publica en el boletín oficial del lugar donde está el negocio. Si es de Rosario no puedo publicar en Buenos Aires. Y se publica además en un segundo diario. Obviamente tiene que ser un segundo diario de mucha publicación y de mucha injerencia en el público. Y el edicto se va a publicar por 5 días consecutivos. ¿Qué dice el edicto? Más o menos dice así: fulano de tal, en su carácter de vendedor, vende al señor fulano de tal el negocio que gira bajo la denominación tal, que está ubicado en el domicilio tal, y se van todos los datos del vendedor y del comprador, y no se pone el valor. En el edicto no va el valor. ¿Por qué? Porque puede prestarse a un montón de cosas raras. Entonces el valor nunca se pone. Fulano de tal, todos los datos en carácter de vendedor, vende al señor fulano de tal, en el carácter de comprador, todos los datos, domicilio, número de documento, domicilios de ambos, y lo más importante que debe decir el edicto, oposiciones de ley
en el domicilio del intermediario, martillero o corredor fulano de tal, los datos del intermediario en sus oficinas de calle tal, de lunes a viernes, en el horario tal y tal. Y ahí ponen el teléfono de ustedes y el domicilio. ¿Y por qué digo de lunes a viernes? Porque me ha tocado tener que recibir oposición un domingo a la mañana, y eso no es correcto. Hasta no es legal. Entonces, lunes a viernes, ¿quedó claro el tema del edicto? Bien. Publiqué el edicto y pueden pasar dos cosas. Que no haya Perdón, oposición. Mirta, Sí, mira, porque esto es pertinente al tema. a ver, Cintia pregunta si esa autorización de venta puede ser compartida como es en el caso de los inmuebles. no, ahora lo explico. Bien, Muy bien por la pregunta. Una de las cosas, yo doy ética, se darán cuenta, ¿no? Entonces yo soy a rajatabla así. Y a veces soy demasiado severa, justamente con los colegas, cuando me dicen, mira, Mirta, voy a compartir con José la transferencia del negocio y quiero que nos ayudes. Entonces yo le digo, mira, yo te doy un solo consejo. Uno de los dos tiene la responsabilidad. A ver, uno es como en el inmueble. Uno puede compartir honorarios con Juan, con Pedro, con María, con José, pero la responsabilidad de la autorización tiene que tenerla un solo profesional. ¿Y saben por qué? Porque no todos tasamos igual, porque no todos verificamos el aspecto jurídico, y desgraciadamente me ha tocado, en mis 40 años de profesión, ustedes se dan cuenta que soy una señora mayor, trabajar con colegas que no tienen la ética que tengo yo para hacer las verificaciones. Entonces, me he encontrado ya con el cliente, con el novio, como digo yo, y me he encontrado con que en realidad hay embargos, o que en realidad una de las maquinarias en una transferencia tenía una prenda y no se notificó al acreedor prendario, como dice la ley común, con 10 días de anticipación para que haga valer sus derechos. Y ahí es lo que más duele, porque uno tiene que dejar de trabajar con ese colega, porque corre el riesgo de tener un problema con la matrícula. No se puede ni se debe compartir autorizaciones. Uno de ustedes tiene que tomar el riesgo, la autorización es para uno, y una vez que ustedes tienen el negocio o el inmueble, hacen lo que estamos haciendo todos. Abrimos el WhatsApp y le dicen, mira, Juan, Pedro, a todo el WhatsApp, tengo esto, ¿a alguien le interesa? Comparto honorario. Les quedó claro, ¿no? El mensaje. Por eso trabajamos con determinados colegas, los que nos conocemos. Porque corremos riesgos, chicos, sobre todo en esto, que ahora cuando les lea el artículo donde nos hacen responsables se nos eriza la piel, porque es muy serio lo que nos pasa. Pero bueno, sigamos con el edicto. El edicto, 5 días consecutivos. ¿Hay alguna otra pregunta, Ale? sí, Víctor de Comodoro de Rivadavia nos dice, si entendió bien, valor llave es igual al mes de mayor utilidad por 10. O por 12, según sea la importancia del negocio. Y voy Claro, a explicar por qué. Hay negocios que la rentabilidad se produce antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como las loterías, las casas de venta de lotería, ganan un 80%. Ahí yo le multiplico por menos, gana antes. Pero si tengo una panadería donde la rentabilidad no es tan importante, se lo multiplico por 12 porque va a ir después. Eso lo tiene en la práctica, no está escrito en ningún libro. Esto que yo, muchas de las cosas que yo les estoy vertiendo es la práctica mía de tantos años. En realidad me gusta mucho el tema y cada vez me voy metiendo más, los autores son siempre los mismos y uno se va poniendo práctico con lo que le va pasando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Así seguimos aquí después. Germán dice, ni hablar el riesgo cuando el que quiere compartir no es colega. Claro, esto lo dice el director de Bueno, carrera de Buenos Aires, bien, Germán Pérez Sala, que es corredor y martillero. excelente. A ver, Germán, vos quedate tranquilo, porque en la provincia de Santa Fe, desde la sanción de la 13.154, no soy machista,
pero tenemos un colegio profesional donde la ética está conformada por mujeres, que son terribles, porque yo desde ella las tuve como directoras titulares cuando yo era presidente del Colegio de Martilleros, y las conozco, son terribles. Entonces están indagando, y cada vez que les llega una denuncia se imagina que se ponen con todo. ¿Por qué? Porque acá hay dentro de la ley misma que acabo de mencionar, hay un apartado que dice que está penado por el colegio y corren el riesgo de que le quiten la matrícula, la sanción es severa, por trabajar con personas que no son profesionales. Así que, Germán, quédate tranquilo que acá nos conocemos todos. Sí, en Capital está legislado, pero muchos Contame, a ver. colegas no lo saben, ¿no? Y después se exponen y se ponen en problemas con ese asunto, con tomar socios que no son matriculados y demás. ¿Y sabes qué pasa, Germán? Que generalmente corren tras el honorario sin darse cuenta de que van a tener un problema muy severo. Y bueno, yo gracias a Dios en ética los preparo para la vida en esto, porque con los años que tengo y con las cosas que vi, tengo para hacer un libro, mira. Por eso a veces les enseño más la parte de vida que lo que dicen a veces los libros, ¿no? Porque hay gente buena y hay gente no tan buena. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque si no sigo, que a mí me encanta esta parte que viene, que es la de las oposiciones, que es lo que tienen que saber hacer. A ver, y cuando se comparte la comisión con colegas, a ver, Matías, te contesto, cuando se comparte honorario con un colega, yo personalmente no firmo nada porque trabajo con colegas de mi confianza, porque no tiene validez. Yo le puedo hacer firmar a Juan que me tiene que pagar el 50% si él tiene la propiedad, pero no tiene valor, porque en realidad eso no, como no se certifican firmas y demás, y aparte no me parece ético. Después se encarga el colegio, porque además si vos trabajás con un colega que te embromó, te encargás de divulgarlo en el colegio de corredores y le hacen la cruz y no trabaja nadie con él. O sea, yo siempre te digo, como decía Lapa, ¿no? La justicia es muy, muy importante, la justicia de la ley, pero peor es la justicia de la sociedad, de la que te condena. Lapa decía, eso no es mío, para que no trabajes más en tu vida, porque siempre llevas la espada de Damocles. Así que bueno, o sos ético o no sos ético. Bueno, gracias, Matías. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿quieren que sigamos? Si no hay consultas. Bien. Sí, sí, ¿Hasta sí. ahora? ¿Se entendió hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Porque yo después tengo un resumen para leerles, para que anoten. Les Sí, se hice un entiende resumen todo, importante. Mirta. ¿Cómo? ¿Cómo le va? Muy bien, te extraño, Ese Mirta. rostro lo tengo conocido. Estoy acá escuchando Bien. y aprendiendo. Bueno, Eh, gracias. me parece que está genial cómo vamos yendo paso a paso. Te seguimos escuchando. Bueno, vamos a hacer el resumen. Bueno, publiqué dicto 5 días, boletín oficial del lugar que corresponde y de un diario importante de la zona. No hubo oposiciones, no se presentó nadie. Bien, se lo comunicó al vendedor y verificó con la declaración jurada si alguien no se enteró. Porque puede pasar que no haya leído los edictos, o puede pasar, si el negocio sigue funcionando, que alguien no le haya dicho que eso se va a vender. ¿Qué pasa con ese acreedor que no leyó o no verificó? No pierde su crédito. Después va por la justicia como corresponde, con el documento en original, y hará su planteo con un abogado. Es así, doctora, ¿no es cierto? No pierde. Porque Por más de una vez me supuesto. dicen, no, entonces lo perdió. No, no pierde el No, crédito. Es no. una deuda que tiene. Una deuda. No entra dentro de la ley. Bien, y ahora viene la parte más jugosa. Como no pasa nada, y digo jugosa porque ahí uno ya tiene los honorarios cerquita, como no hay oposiciones, no hay deuda, verifiqué, el señor no me mintió, en la declaración jurada me dijo que no tenía deudas, yo ya estoy en condiciones de armar mi carpetita, que es muy voluminosa, porque cada una de las cosas que yo he ido averiguando, tengo que hacer un expedientito, porque el Registro Público de Comercio me lo va a pedir. Fíjense que es una labor ardua, por eso cobramos el 10% del total. Y entonces, ¿qué hago? Voy al escribano,
obviamente un escribano de mi confianza, ya le dije al eventual comprador y al vendedor que los gastos de la escribanía van a ser soportados por partes iguales a que los gastos de los edictos. Bien, voy a la escribanía, le llevo todo, y la escribana, una vez que analiza cada una de las cosas y ve que tengo la declaración jurada, que tengo la libre disposición de bienes del vendedor, que en realidad transfirieron con 3 empleados nada más, que esos 3 empleados van a pasar con la misma categoría, que esos empleados están en manos de un abogado laboralista que está tratando de aplicar los artículos de la ley de contrato de trabajo, que son muy, pero muy importantes esos artículos, porque específicamente dice qué pasa cuando no se ocurre, cuando no se actúa normalmente con las personas que pasan al eventual comprador. Quiere decir que estoy tranquila, está todo en orden, esos 3 empleados están anoticiados que tienen que ir a la escribanía a firmar de conformidad, para que sepan en realidad que todo transcurre bien, que van a tener la misma categoría o superior, y entonces allí se hace el boleto de transferencia. Yo acostumbro a redactarlo yo, con las cláusulas que corresponde, que después al final les voy a leer algunos ejemplos, pero quiero terminar ahora con el contenido de la transferencia, y ya estamos en condiciones de firmar la transferencia. Entonces el día que corresponde, va el vendedor, va el comprador, van los 3 empleados, importante que estén en el acto, y obviamente voy yo. Tengo que estar presente sí o sí porque soy el intermediario. Bien, una vez que está hecha la transferencia y que cobraron cada uno lo que corresponde, nos vamos al negocio, verificamos el inventario de la mercadería, que la mercadería que se detalló está con los precios, digamos, que compró, precio minorista, mayorista, perdón, cómo lo compró el vendedor, y ahí sí me tienen que pagar a mí lo que corresponde a la parte de los honorarios. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar ese valor al valor del negocio. Ese valor me lo tienen que pagar. A veces ocurre que nos documentan, porque es importante, si tienen buena cantidad de mercadería, nos pagan una parte y nos documentan. Pagaré lo que fuere, cheques a fecha. Entonces uno ya queda tranquilo porque tiene eso. Pero no termina mi tarea acá. Esto en el caso de que no haya oposición. Mi tarea termina cuando yo me voy al registro público de comercio y tengo que, les voy a decir, se lo voy a leer porque es mucho, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuáles son los requisitos para inscribir el nuevo negocio? Que no ha tenido oposiciones. Me van a pedir el boleto, firmado por las partes y suscripto por la escribana, la libre inhibición del vendedor. Si las partes son personas jurídicas, tienen que acreditar la representación de los firmantes, obviamente con un poder específico, como todas las transferencias. Si el vendedor es casado, tendrá que firmar la esposa. Y escuchen esto, que una vez me pasó. Casado, pero separado, pero sin separación legal, digamos, como ahora. Entonces, cuando llegamos, dice la escribana, y su esposa le dice, yo estoy separado. Perdóneme, dice, pero ustedes hicieron disolución de sociedad conyugal y de bienes. No, no. Bueno, dice, discúlpeme. Dice, ¿cuándo se compró el negocio? Y posterior al casamiento, hágame el favor, dice, yo le voy a dar un día para que vengan todos juntos. Ese día no pudimos hacer el boleto, porque tenía que venir la ex señora a firmar de conformidad. Entonces, por favor, también pregunten, sean curiosos el día que están con el vendedor, díganle, discúlpeme, ¿usted es casado, divorciado? ¿Cuál es su estado civil? Porque lo tengo que tener en cuenta cuando vaya a inscribir el negocio. Eso los libros no lo ponen. Después, me va a pedir constancia de la publicación de avisos en el diario y en el boletín oficial. Me va a pedir, escuchen, libre deuda de la FIP, porque si el vendedor tiene deudas con la FIP,
va a tener inmediatamente que ir a arreglar esa circunstancia porque el registro no me va a tomar la inscripción. Tiene que llevar todos los libres deuda de la FIP, todas las deudas previsionales de los empleados, todos los impuestos provinciales, todo, me va a pedir todo. ¿Saben qué más me va a pedir? El inventario, certificado por la escribana. Bueno, y después, por supuesto, los impuestos de sello, las reposiciones y demás. ¿Todo esto por qué? Porque no hay oposiciones. Y yo ya me fui con mis honorarios, contenta, transferí el negocio y tengo que estar presente el día que se entrega el negocio, para verificar que no haya ningún impedimento, ningún inconveniente. Me voy con el boleto de transferencia, ya certificado por escribano, y en realidad pregunto si están satisfechos con el trabajo y demás. Ya me abonaron y yo ya terminé ahí, porque siempre es muy importante. ¿Saben por qué? Porque un vendedor y un comprador satisfecho trae un cliente. Esa es la realidad. En el tema de los negocios es como la inmobiliaria y como el médico de cabecera, es el boca a boca. Si te portaste mal, no te llama nadie. Entonces es muy importante que lo hagamos bien y con empatía. Y ahora vamos a la parte árida de la transferencia. ¿Cuál es? La transferencia con personas que han presentado oposición. Vamos a suponer que yo publiqué el edicto, tengo acá al cliente, publiqué los edictos, todavía no le pedí nada, ni reserva, ni seña, ni nada, porque voy a necesitar ese dinero que no va a salir del vendedor, porque nunca tienen, sino que me va a tener que dar, si hay oposiciones, ese monto que debe coincidir con la declaración Bien. jurada. Ese dinero tiene que salir, a veces, del comprador, y voy a tener que hacerle un recibo legalmente redactado, y si no lo saben hacer, le piden a un abogado que los asesore, porque va a ser a cuenta de precio. Sí, lo sabe mi prima, pero todavía no se dio. Yo todavía la voy a volver a decir. Luego, ¿hay alguna consulta? Perdón, me pareció escuchar una consulta. Bien, Sí. entonces, ¿hay alguna Sí, consulta? No, me parece que fue un Bien, celular que, sí, ahí está, sigo. estaba Bueno, bien. entonces, como yo puse en el edicto que en la oficina del intermediario se recibían las oposiciones, acá les voy a explicar de qué modo hay que recibirse las oposiciones. Las oposiciones tienen que estar confeccionadas por escrito, en original y copia, sello y firma de la empresa que es acreedora, o sello y firma del acreedor, con número de documento, con aclaración de firma, y el documento que originó la deuda debe ser en original, no en la boleta que se compra en la librería. Tienen que traer el documento original. Y eso uno toma nota y le devuelve una copia donde nosotros ponemos nuestro sello y firma que recibimos en carácter de intermediario. La persona, obviamente, que se va. Y así sucesivamente. Supongamos que tuvimos un monto determinado de oposiciones y yo ya tengo el monto de las oposiciones. Entonces, me fijo en la declaración jurada a ver si coincide, si el señor me mintió o no me mintió. Este es otro, obviamente, uno que tenía deudas. Si las deudas coinciden, se lo hago saber al vendedor. El vendedor tiene que estar informado sí o sí de las oposiciones. Es importantísimo. Una vez que yo tengo el monto de las oposiciones y que está enterado el vendedor, tengo que mantener una entrevista con el interesado en el negocio. Se le digo, mire, la ley se manifiesta de esta manera. Yo publiqué edictos, hay oposiciones. ¿A usted le interesa el negocio? ¿Usted está en condiciones de entregar una seña que sea cuenta de precio? Obviamente me dice, usted me da un recibo y yo le entrego el dinero. Una vez que y acá viene lo árido, digamos, que mucha gente no lo sabe hacer
y se equivoca. El señor me da el dinero por el monto de las oposiciones. Ese dinero yo no me lo puedo llevar a mi casa. Como es una ley nacional, hay un banco, que es el Banco de la Nación Argentina, que tiene, se encarga de los depósitos de la ley 11.867. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como intermediario? Abrir una cuenta a nombre de esta causa, no judicial, sino comprador, vendedor, intermediario, negocio, y me van a dar un formulario que es por triplicado, donde me dan la constancia del depósito que yo voy a tener en el banco. Entonces, desde la última publicación, van a pasar 10 días, vayan anotando esto. Publiqué, pasaron 10 días, en esos 10 días me entregaron las oposiciones. Tengo las oposiciones, tengo el dinero. Deposito el dinero en el Banco de la Nación y tengo que esperar 20 días para que las personas que presentaron la oposición vayan al banco con ese formulario que yo le entrego a retirar lo que les corresponde. A todo esto el banco me va a entregar a mí un comprobante de quiénes fueron a retirar el dinero. Quiere decir que yo, con el dinero que me dio el vendedor, perdón, el comprador, saldé la deuda que tenía el vendedor. Se interpreta hasta acá, ¿verdad? Bien, pasaron 20 días. Yo ya estoy en condiciones de hacer el boleto de transferencia, porque yo ya cumplí con lo que dice la ley. Y ahora les voy a leer el artículo. El artículo dice: toda transmisión, se los leo, no tienen que escribirlo, toda transmisión por venta a cualquier título oneroso de un establecimiento comercial o industrial, porque también puedo transferir empresa, bien se trate de enajenación directa y privada o en remate, ya les dije que se puede poner en remate, podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, previo anuncio durante 5 días en el boletín oficial de la ciudad que corresponda, y en más diarios de importancia, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor, del comprador, y en caso de que haya una persona que interviene, la actuación también de estas personas, que puede ser el martillero, el corredor o el escribano. Entonces, estuvo 20 días ahí, les fui entregando el papelito, van al banco, retiran la creencia, tengo la constancia, porque la constancia de haber levantado es uno de los elementos que me va a pedir, como les dije antes, el registro público de comercio. Y lo que les quiero leer, que también es muy serio, dice el artículo 11 de la ley. Después, si alguien quiere, la ley lo pueden sacar por internet, pero yo ahora les voy a explicar, un poco les voy a leer los modelos de autorización de venta, modelos de edicto, cuáles son los artículos, perdón, más importantes del boleto, pero la ley me gustaría que la leyeran para que esto que hoy les expliqué la entendiesen mucho mejor. Dice: las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley harán responsable solidariamente al comprador, al vendedor, martillero o escribano, y yo agrego corredor, que las hubieran cometido por el importe de los créditos que resulten impagos como consecuencia de aquellos y hasta el monto del precio de lo vendido. Quiere decir que nos hacen totalmente solidarios y eso es muy riesgoso. Entonces, una vez que yo levanté todas las oposiciones, estoy en condiciones de ir con mi carpetita al registro, voy a llevar todos los elementos
y me van a pedir también todo lo referente al alta de las oposiciones. ¿Qué pasa? Escuchen bien esto, ¿eh? ¿Qué pasa si yo recibí una oposición, supongamos, alguien que vendía fiambre para este negocio, pero ese señor no fue al banco a retirar el dinero? ¿Saben qué me pide el Registro Público de Comercio? La constancia del banco de que el monto de esa oposición está depositado en el Banco Nación. Esto, por favor, anótenlo, porque es un agravante para la transferencia del negocio. Quiere decir que tengo que ser sumamente cuidadoso cuando hay oposiciones. Y si tengo alguna duda, además de leer la ley, consultar con un abogado. Porque todos tenemos abogados conocidos que pueden ayudarnos en esta transferencia. Esto es fundamental. Igual que si hay alguien, un elemento, como dije antes, tiene, por ejemplo, un embargo o llegue a tener alguna cosa, un acreedor prendario. Es muy serio, porque tengan en cuenta este artículo que vamos a tener nosotros y abonar eso. ¿Está? ¿Hay alguna consulta antes que empecemos con la parte, digamos, la parte textual? Aquí Fernanda Pilomali, que bueno, ya es martillera corredora La de Antonio de pesada, ya Concepción. me conoce que soy pesada y le voy a preguntar todo, yo siempre aprovecho lo que ya No tengo sabe. ningún problema. A ver, Mirta, ¿qué pasa si quien está vendiendo me dice, ¿sabe qué? Yo tengo todas estas deudas, pero las pienso levantar yo antes del momento del cierre del bueno, negocio? señor, a ver, ahí en ese caso, ¿qué hago yo particularmente? Levante todo y entrégueme el fondo limpio. No puedo correr el riesgo, Bien, porque él te va a decir, no me publique edicto, no puedo aplicar la ley. y no haces ninguna retención igual. Y no puedo, ¿qué le voy a cobrar? Pero no lo taso. Cuando me dice eso, ni siquiera se lo taso, porque ya sabemos que tiene un montón de problemas. Y si no le digo, bueno, ¿quiere que se lo tase? Yo se lo taso, estimo el valor. Pero el valor llave, obviamente que va a decaer, porque tiene un montón de deuda. Y lo primero que le digo es, señor, la ley dice, si vamos a vender por la ley dice que tengo que tener levantadas las oposiciones. Y si no le digo, no se haga problema, fírmeme como mandante y yo le vendo las instalaciones. Y usted sáquele después aparte si quiere otro valor. Pero no te puede meter en Perfecto. esa porque el artículo lo dice clarito. Y si los fondos son insuficientes, no puedo vender por la ley. Claro, Supongamos que por yo eso, tasé, escúchame, supongamos que tasé, y cuando yo averiguo las deudas, todas las deudas que tiene relacionadas con relación al fondo, y los bienes no que me cierro. tiene son insuficientes, la clientela no es suficiente, no ha tenido buenos meses de venta, el valor llave no es lo que yo considero que debe ser, el valor que yo le doy es inferior a la deuda que tiene. Entonces le digo, discúlpeme, acá no podemos aplicar la ley, porque van a venir, van a querer cobrar y no tenemos con qué. ¿Usted tiene dinero aparte? ¿Se responsabiliza? Bueno, pague primero y después, una vez que me achicó las deudas, yo puedo actuar con la ley. Ese problema es Perfecto. muy común, ¿eh? ¿Alguna Sí, otra por eso te pregunta? lo pregunté. Muy común. No, Sí. yo no publico edicto, señora, porque tengo un montón de problemas. Sí, bueno, véndalo usted entonces el negocio. Haga un boleto de Juicios compraventa. de alimentos. Hay ¿Cómo muchos Ale? con juicios de alimentos. Claro, Claro, y ahora que están inscriptos, con más razón. sí. Claro. Ahora están No, inscriptos los que muchachos. muchos se atreven al boleto de compraventa. Eso lo hacen muchos, los que eran idóneos en su momento de contadores. Te digo porque hace muchos años yo estuve trabajando con el tema, específicamente, bueno, la asesoría jurídica. ¿Qué hacían? Cuando se la veían así mal, hacían un boleto de compraventa. Ningún valor, cero valor. Mira, aquí María Pía pregunta, consulta, son 10 días de la publicación del edicto para los acreedores 5. y 20 días, No, está bien. vuelvo a repetirlo porque creo que hay un error. Yo publico edictos por 5 días consecutivos.
Van a pasar 10 días desde la última publicación y en esos 10 días dice la ley que yo tengo que recibir las oposiciones. Una vez recibidas las oposiciones, yo tengo que hacerme del dinero para poder levantar las oposiciones. Claro, ¿Está? sí. Entonces, recién ahí, cuando levanté las oposiciones, llevo el dinero al banco y durante 20 días es el banco el que entrega el dinero, no es el intermediario. El banco entrega el dinero, me va a cobrar una comisión, obviamente. El banco entrega el dinero y yo tengo el comprobante de todas las oposiciones que el banco fue pagando. No sé si está satisfecha la pregunta. Sí, perdón, profesora, que la interrumpa. ¿Cómo le va? Soy María Pía, justo yo ¿Cómo pregunté. está, María Pero Pía? bien, ¿cómo está, profesora? El tema es, o sea, que tengo 30 días en todo ese No, trámite. ¿Es vos así? tenés 5 días la publicación, 10 Sí. días para recibir y 20 días después, ¿sí? Si en realidad es lo que la ley te pide, 20 días que esté depositado el dinero, para O que sea vayan que, las personas. claro, en su totalidad serían esos 30 días que queda, digamos, como parado todo hasta que se solucione todo el tema de Claro, las deudas y que cobren todos los acreedores. pero María Pía, vos a todo esto ya te aseguraste la reserva del negocio, porque el Ok, vendedor te dio el dinero, o te lo dio perfecto. perdón, o El el comprador te comprador, dio el el dinero. comprador. A veces te lo da el propio vendedor, que te Ah, dice, bueno, yo mira. junté el dinero, tome, vaya, levante, porque a veces en ese lapso de tiempo el Ok. vendedor toma conciencia y dice, bueno, yo levanto las oposiciones, le doy los comprobantes a usted y se termina la historia, y me entrega limpio, digamos, el negocio. Ah, perfecto, ¿Está? perfecto. Sí, ¿Alguna sí, otra gracias. consulta? Sí, Porque yo tenemos quiero leer otra a ver, consulta más, Mirta. Bueno, a hay ver. una que, ahora un segundito, aquí está. Oh, Dios. Bueno, me dice, me gustaría que profundice más puntualmente la tasación del valor llave y si podría dar algunos ejemplos. Muchas gracias. Ejemplo, empresa de administración inmobiliaria. Si a vos te parece bien, esto lo dejaríamos para una próxima, porque si no, no vamos a dar a Que va a ser tiempo. práctica, Pero yo ya va lo a ser guardo, práctica. claro, yo ya lo guardo. Yo igual, Sí. someramente le voy a contestar, Ah, pero bueno, esto muy hay que hacerlo bien. en profundidad con la práctica. Por ejemplo, para el valor llave yo voy a tener en cuenta, como ya fui asidua concurrente del negocio, en la clientela permanente, no digamos ocasional, según sea el rubro. Voy a tener en cuenta la antigüedad, voy a tener en cuenta el prestigio, voy a tener en cuenta la ubicación del negocio y también voy a tener en cuenta el dato que me dieron del negocio, cuál fue su mejor mes de venta. Recuerden que yo le dije que no me tenían que mentir. Supongamos que tenemos un negocio, como dije antes, que la venta neta mensual es de 800.000 pesos y tiene un contrato de 3 años. Como fue su mejor mes, que no creo que haya sido ahora en este último año, pero supongamos que sí, voy a multiplicar ese mejor mes por 12 meses. ¿Y yo qué hago? Le doy un plus. Generalmente le doy un plus de un 15% según el prestigio que tenga el negocio. Esa sería la parte práctica de cómo tenemos que hacerlo. El mejor mes de Bien. utilidad multiplicado por 12 y le voy a agregar un plus, un 15%. Yo no tengo en este momento un caso práctico porque tendría que tener un ¿Cuánto negocio. es? Estamos hablando de la venta neta, no venta, digamos, bruta, venta neta. Por eso cuando hablo digo utilidad. Y la palabra utilidad es la venta que a mí me queda. Utilidad es ganancia. Si no, ya lo hubiese dicho venta bruta. O sea, ¿cuánto gané en mi mejor mes? 800.000 pesos, bueno, multiplicarlo por 12 y a eso agregarle un plus, que eso es mío, es muy propio mío. Si tiene prestigio, y le digo al dueño, yo le voy a dar un plus por esto. Pero ese no es el valor del negocio, ¿eh? Ese es el valor llave. A eso le tengo que sumar las instalaciones, los bienes de uso. Por eso yo lo explico
cuando doy la parte práctica con mucha claridad. Pues me dice, tampoco, no, no es tampoco, porque hoy las heladeras tienen un valor incalculable, mesas y sillas, todo un mobiliario de un negocio, de un restaurante, suma muchísimo, señores. Y yo también estoy transfiriendo eso. Ahí viene el error, que el que no sabe tasar negocios, dice, no, su negocio vale, y póngale $20.000, que a lo mejor vale mucho más de $20.000, porque no le está poniendo, es decir, le está diciendo valor llave, y como no puede o no sabe tasar los bienes de uso, por eso dije al principio que el valor total está formado por el valor de los bienes de uso más la mercadería más el valor llave. Anoten esto porque son todos los elementos que forman la transferencia de un negocio. No sé si quedó Germán, satisfecha. Germán está Sí, levantando quería la mano. comentar, A ver, Germán, hoy se sí, quería constituyó comentar el algo que alumno. es muy importante de lo que viene comentando Mirta, ¿no? Que lo más común que pasa es que vienen personas a ofrecer un fondo de comercio donde, por ejemplo, no tienen la mano, no tienen la marca registrada, no, no tienen una facturación que uno pueda comprobar, ¿no? Muchas veces te dicen, yo tengo tantos clientes, pero no les hago factura, ¿no? Si la marca no es reconocida, no son dueños del local, a veces tienen un contrato que está finalizando, ¿no? Entonces se dan una serie de situaciones donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene más allá de las máquinas? ¿No? Y como dice Mirta, el negocio está funcionando, tiene empleados, tiene gente que lo esté llevando adelante, porque a veces era el mismo dueño el que estaba llevando adelante el negocio, ¿no? Entonces uno dice, todos esos factores influyen Naturales. en las dificultades, ¿no? Una cosa es una empresa que está funcionando con una serie de empleados que ya manejan las cosas y que uno puede transferir al comprador. Otra cosa es si la clientela es legal o no, ¿no? Y bueno, en cada rubro cambia un poco también la dificultad de eso. Hay rubros que facturan todo, hay rubros que facturan poco, hay muchas situaciones en eso. Entonces, todo lo que dice Mirta es muy importante porque no es lo que uno se encuentra con facilidad, ¿no? Es Uno cierto. encuentra muchas irregularidades. Lamentablemente en el país pasa mucho eso. Mucha gente mentirosa, Germán. ¿Sí? Tengo un amigo que vende hace 30 años, va un poco más, 35 años, fondos de comercio de panadería, ¿no? Y, y él me decía, yo le preguntaba, ¿cómo sabes la facturación? Y él me dice, sí, se hace mucho en negro. Y él me decía que ya conoce el rubro y que él ve los kilos de harina que compra, Claro, por ¿no? Y se bolsa. queda un mes. Claro, entonces él me dice, yo ya sé que con tantos kilos de harina producen tanto pan, tantas Claro, facturas, ¿no? Y se queda un mes mirando y claro. sigue las compras. Claro. Pero Claro, el que viene de afuera, no sabe en cada rubro cómo medir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil. Lo que vos decís es real, porque por ejemplo acá en Rosario hay un colega martillero, grande también como yo, que se dedica específicamente a la venta de farmacias. Después Sí, hay otro que se dedica específicamente a la venta de panadería. Y otro que se claro, dedica específicamente a la venta de restaurante, por ejemplo. Claro, ahora con el tiempo que corre económicamente, te digo, está muy serio todo acá. La gente está sí. esperando a ver qué pasa. Pero bueno, cada el que quiere vender la panadería ya sabe que es el martillero fulano de tal. Y así sucesivamente. Bueno, Sí, es ¿alguna otra? mejor. Gracias, Germán, por la cooperación. Sé que vos mira, también te gusta esto. Sí. tenemos acá dos preguntitas. A ver, Profesora, consulta, en mi caso yo estaría vendiendo mi fondo de comercio y la pregunta es, tengo maquinarias en comodato. ¿Lo agrego en declaración jurada con la autorización del no, proveedor? no. A ver, me tocó varias veces porque no piensen que yo vendí un solo negocio en 40 años. Gracias a Dios la Virgen me ha ido muy bien hasta hace 4 años atrás. Me ha ido bárbaro a mí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esta situación? En el Rich mismo me pasaba. Tenían grandes vitrinas en Comodato, siendo un restaurante tan importante, todas las empresas, Coca-Cola, un montón de empresas les había dado en Comodato. Lo que está en Comodato no forma parte constitutiva de esto, y les explico por qué.
para transferir un negocio que es sumamente, cuando es importante, pedimos balances. Y lo que no está en el balance no es del fondo. No Así está de simple. inventariado. Yo me Claro. olvidé de decírselo, pero por ejemplo, me pasó con una empresa de San Jerónimo que elaboraba productos para mascotas. Ahí era una situación personal, una disolución de una sociedad conyugal, un problema muy serio, donde en realidad se quería ir el señor, entonces yo tuve que tasar el valor del negocio, porque se retiraba una persona por un problema personal, y bueno, y para colmo era judicial. Y entonces el síndico que me dice, señora, tase, tengan cuidado con esto que voy a decir, y anótenlo. Yo quiero que usted me estime el valor de las acciones. Le dije, discúlpeme, eso es tarea del contador. Tengan cuidado, no se vayan a equivocar, de querer, por hacer favor, estimar el valor de las acciones de una empresa. A nosotros nos está totalmente vedado porque no estudiamos eso, a menos que la persona sea contadora y se anime a hacerlo. Pero yo en mi caso me tuve que excusar con él, le dije, no, yo eso no lo puedo hacer. Llame a cite a un contador, porque no podemos. Hay cosas en las cuales no tenemos injerencia y puede prestarse a malentendido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, No sé si... aquí hay una más que dice, si los acreedores no van a cobrar durante esos días, el dinero restante se devuelve al vendedor. Me parece que esto se refiere a lo que estabas explicando antes. No, a ver, el dinero que no fueron a ver, recibí la oposición y el opositor no fue al banco. Ese dinero tiene que quedar. Y no queda en el banco hasta que lo vayan a buscar. Porque en realidad yo tengo 10 días para transferir. No puedo divagar en el tiempo. Desde que firmé el boleto, si me faltó un acreedor que vaya a buscar, el registro público me va a pedir que esté en el banco, no que lo tenga el vendedor. Yo al vendedor nunca le he dado dinero para nada. Al contrario, a veces él nos ha tenido que dar dinero para levantar las oposiciones. Y acá pregunta otra cosa un asistente. Sí, a ver, un segundito porque tengo dos preguntas. Víctor dice, Víctor, ¿querés preguntarlo a viva voz? ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por la invitación. A Hola. vos. Estoy en Comodoro Rivadavia y tengo una amiga que tiene un fondo de comercio en el Bolsón, perdón, en la cordillera, y tiene que hacer la venta de su fondo de comercio, pero tiene una cuestión bastante irregular con respecto a la informalidad con que se manejan los alquileres. Tiene, por un lado, un contrato de alquiler por un importe que se declara y, por otro lado, un mutuo. Le estoy insistiendo con que aclare esa situación, que regularice con la propietaria del local y con la inmobiliaria para que se ajusten a la 11867, para poder hacer la venta, proceder a la venta acá en mi ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿existe la posibilidad que directamente se formalice la venta por el importe que figura en el contrato de alquiler? Porque el mutuo es un préstamo de plata, o sea, quedaría por fuera de eso. Y eso lo tiene que decir la doctora Pasquet. Yo no lo haría. Como no se dan esos casos, acá yo creo que, bueno, a ver, No no se sé puede. cómo decirte. No se puede. No se puede. No se puede. No se Porque puede. ahí, perdón, no te escuché. No, que tendría que regularizar entonces esa cuestión con la propietaria y la inmobiliaria para que declaren el total del monto en el contrato de alquiler. Claro, ¿Y porque por qué? No entiendo. ¿Qué monto querés poner en el contrato de alquiler? Si son dos cosas totalmente distintas. No entendí. Ella está alquilando un local. sí, Sí. Y quiere Por vender el un lado, negocio. por un lado se declara en el contrato un importe menor sí. al que se cobra, y por otro lado hay un mutuo. Pero el mutuo, ¿por O qué? sea, No entiendo por qué el mutuo. el valor del alquiler es de 200.000 pesos, se declara Sí. a través del contrato 100.000 y por otro lado en negro le pagan 100.000 a la Con propietaria. relación al contrato. Ahora sí, no estaba Ahora entendiendo cuál era. entendí. Claro, está bien. Claro, porque yo digo, ¿qué tiene que figurar el monto de la venta? No puede figurar el Claro, por contrato de eso alquiler. yo estaba con la duda. Sí, pero escuchan, perdón, que te haga yo. Víctor,
Pero en este caso, ¿no sería mejor que hicieran un nuevo contrato de locación? ¿O tiene una cláusula que le permite que puede subblocar? Claro. No, no. Y que hagan nuevo contrato, Claro, porque bueno, si no va a tener un problema. eso es lo que estoy pidiendo yo, que regularicen y que Claro. blanqueen todo el monto para proceder a la venta de acuerdo a la ley. Claro, Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que hay mucha- bien. se maneja No me permanentemente pasó con mucha nunca. informalidad. Ah, ¿Y sí? sí. ¿Cómo? Es que a mí no me pasó nunca, por suerte, eso. Yo soy muy proclive a decirle, señores, usted tiene la obligación de tener un nuevo contrato. Dígame quién es el inmobiliario, yo lo ayudo, hacemos el contrato se hace 24 horas antes, si no, no hay venta de negocio. Porque ya me pasó con un colega, no a mí, con un colega digamos, un colega de Funes, yo estaba viviendo en Rosario en esa época, ahora vivo en Funes, que no hizo el contrato de locación como le dije que tenía que hacerlo, lo asesoré, lo hizo el mismo día, lo hacía con posterioridad a la salida de la escribanía, y cuando le fue a decir al dueño del local, le dijo, vos escuchaste mal, yo no te dije tal monto del alquiler, te querés matar, porque es terrorífico. Sí, Entonces, señores, lamentablemente es una práctica común en contratos comerciales. Muchas veces lo hacen por el tema del IVA, ¿no? De no registrar todo. Eso es complejo porque después tampoco, si uno quiere hacer si el inquilino deja de pagar es un tema, ¿no? Sí, porque tenés dos contratos que no están vinculados, ¿no? Eso, después la No, Alejandra, además para la brindar doctora Pajero Claro, lo por puede eso. a contar, ambas pero... partes. es tema para Alejandra, sí. Pero Sí, pero es muy algo lindo. frecuente, lamentablemente, es Es algo frecuente. que se realiza mucho, que no se debería hacer, ¿no? La verdad es que no es algo que sea acorde a la ley y bueno, y por eso puede meter en un problema al corredor también, ¿Mm? de estar avalando una situación irregular, ¿no? Porque en realidad este, Lo que y pasa si es cae a un que, juez es complejo eso. claro, lo que pasa es que lo que quieren es asegurarse esa diferencia. Entonces, como aquí decía una participante, o te hacen firmar un pagaré que no corresponde o un contrato de mutuo, tampoco corresponde. Sí, hacen las dos Es cosas, de más, hecho, hacen el mutuo con una serie de pagarés, ¿no? Que van claro, cancelando mes a mes, por pero que eso. teóricamente no tendrían nada que ver con el contrato de locación, Porque a ¿no? veces el Y mismo si, mutuo, claro, lo hacen, digamos, sí, hacen firmar el mutuo más los pagarés. ¿Por sí. qué? Porque el pagaré, dentro de todo, se ejecuta más rápido que un Entonces mutuo. el propietario alquila el local, pero a su vez le está prestando el dinero para alquilar del local, Claro, claro. Claro, algo raro. claro. Eso es lo que hacen. Y en realidad nosotros como corredores tenemos que brindarle seguridad jurídica a ambas partes y en este caso al comprador la continuidad del negocio. Claro, y Claro. sí, lógico, claro, claro que sí. Porque, Todas Y si no, estas irregularidades para la venta son un dolor de cabeza, son un problema, ¿no? Tanto la facturación en negro como el tema de estos contratos que se hacen a veces por debajo de la mesa, donde por un lado digo una cosa, pero por el otro lado digo otra, hago algo que desautoriza el contrato original. Todo eso cuando uno quiere transparentar las cosas, como es el caso de una compraventa, como es el caso de si hay algún incumplimiento y tenés que llevarlo a juicio, es un problema, ¿no? Es un problema donde uno está. claro. exacto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí siguieron opinando, pero bueno, ya más o menos creo que ya se fue aclarando todo porque es un mutuo. Creo que hay Fernando, otra consulta, Alejandra. a ver, sí. Soy nueva en esto, no tengo mi título aún, pero me gustaría saber cómo se procedería si tuviera que hacer el contrato de mandato. Bien, es lo que acabo de decir, pero te lo voy a resumir brevemente. El contrato de mandato, ya expliqué un poco al principio, que es muy delicado, porque en realidad el único que nos controla es el mandante, el mandatario. Lleva cláusulas muy específicas. La parte jurídica hay que verificarla con muchísimo cuidado,
porque podemos ir a juicio o pueden denunciarnos en el Tribunal de Ética, porque como yo tengo la costumbre que les hago firmar igual una declaración jurada. ¿Por qué les hago firmar la declaración jurada? Porque como yo no confío en nadie, desgraciadamente a lo largo de la vida aprendí a no confiar en nadie, y estoy satisfecha con no confiar en nadie, porque me he evitado un montón de situaciones personales, y aparte soy tan directa que a veces uno suele no tener demasiadas personas amigas en los negocios. Entonces, no hay grises, es blanco o es negro, es la ley. Y el procedimiento es uno solo. Entonces, si no sabes el procedimiento, dale a otro para que lo sepa hacer, esa es la realidad. Yo creo que en este momento tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ser muy, muy éticos en el tema de la transferencia de negocios. Lo importante es, vuelvo a repetir, conocer la ley, leer la ley paso a paso, la misma ley te va llevando, y cuando uno recién comienza en esto, está bueno que se asesore con alguien que sabe, o un corredor amigo que esté acostumbrado, o un abogado, para no equivocarse la primera vez. Después, cuando uno ya tiene la práctica, a veces donde se paralizan las personas en el valor llave. Miren, a mí me pasó una cosa espantosa en Rosario, y se las traigo a colación, para que ustedes tengan en cuenta que no todo es color de rosa en nuestra profesión. El año pasado yo ya estaba viviendo en Funes, 2 exalumnos míos, obviamente de la UAI, me convocan y me dicen, Mirta, usted no vendría, dice, porque hay que vender un fondo de comercio que es muy rentable, pero muy rentable, dice que está frente al Parque Independencia, frente a la cancha de Newell. Ese es un carrito que vende hamburguesero, que vende salchicha. Bueno, yo como conocía a mis exalumnos, porque le digo que fue terrible lo que me pasó. Conocí a mis exalumnos, yo fui, estimé el valor, cuando les volví a dar el valor, nos juntamos con el señor, que conocía al dueño, y me dice, no, dice, mi rentabilidad es otra. Le digo, pero usted me dio un monto, fue usted el que me dio el monto. Yo le saqué el valor llave, lo que decía recién Germán, yo le saqué el valor llave, porque él no tenía demasiados bienes de uso. En un carrito que estaba bien puesto y me salía a la calle, freidora, fritera, las cosas más comunes, carlitera. Tenía poco en bienes de uso. Todo heladeras comerciales, unos bancos de madera. No, dice, pero yo vendo mucho en negro. Bueno, usted vende mucho en negro. No, dice, yo no lo voy a vender. Después yo, en contacto con mis exalumnos, le digo, mira, no, Mirta, nosotros sabemos cómo usted trabaja, pero es verdad, dice, él le vende a mucha gente, le vende a la gente de la cancha, dice, en realidad le vende un montón de negro, gente que pasa, dice, las mesas en la calle. Un carrito que está actualmente frente al parque y donde está el Newell. A ese señor este año lo acribillaron a balazo, porque en realidad no estaba metido en algo bueno ni en algo limpio. Menos mal que Dios me iluminó, como me dicen mis hijos, que no te firmó una autorización de venta y te viste involucrada en eso, porque me hubiese visto involucrada solamente por el contacto con esa persona. Así que bueno, ustedes se Tremendo. imaginan por qué lo acribillaron. ¿Cómo? Tremendo. El tema que comenta Mirta, bueno, primero les voy a explicar lo que es una carlitera, porque no son todos de Rosario, Mirta. Y yo soy vieja, pero se siguen usando las Bueno, carliteras. yo aprendí acá lo que era una carlitera. La carlitera es Carlitera y una ahora tapicero se sigue tostadora usando. para hacer carlito, que es un sándwich, digamos, de jamón y queso, Bien rosarino. pan de miga, en cambio de ponerle, digamos, mayonesa, se le pone ketchup. Y es muy rico. Bueno, y es así calentito. Yo les cuento, esos carritos que dice Mirta, hay gente que se ha hecho millonaria, ¿sí? Sí, Y no justamente por tener todo en blanco, porque es nada más que la estructura, como dice Mirta, de un carrito como los que están en la costanera, o los que estaban, no sé, ahora en la costanera de Buenos Aires, ¿sí? Y es un lugar clave. Y es más, son lugares que si uno se pone al lado del otro y el otro no se lo permite, se acribillan a balazos entre ellos, no hay ningún inconveniente, ¿eh? O sea,
Eso, esas cuestiones no son de mucha palabra. Y bueno, pero son negocios millonarios, son negocios millonarios. Yo conozco gente que realmente salió de ahí y ya directamente ahí ha comprado restaurantes, etcétera, etcétera, y bueno. Sí, acá se ve que también los ingresos provenían de otro lado, pero bueno, no importa. Además, Claro, vivimos en y Rosario. porque Para el que está, para el asistente que no sabe, nosotros tenemos un problema muy severo en esta ciudad, que está sí, relacionado sí. justamente con Sí. los Que no negocios no solamente grandes. hay, por eso te digo, no es solamente fritera o carletera, sino hay otro tipo de cocina también, y entonces andás a ver qué historia había. Obvio. Bueno, por mi parte, quedo a Bueno, disposición. Les doy mi mail, Mirta con TH, Cabulio, Mirta, CABLO, Mirta Cabulio 15, yo arroba 15 gmail.com. arroba Gmail.com. gmail.com. Mi Ahí está. celular también se los doy. Sí, Cualquier consulta, estoy a disposición. 3412 sí, 1090 80. es 90, 80. 80. Ahí está. Bueno, en lo que a mí respecta, yo les agradezco la presencia, agradezco también a Alejandra, a Germán, que me hayan acompañado, Bueno, la verdad a mis que exalumnos, que ahí los veo, me pone muy sí, feliz. aquí, mira, lo tenés a Gustavo de San Nicolás, que también te manda un abrazo, y Muy a bien, todos. gracias. Así que, bueno, Rocío está haciendo una consulta. A Rocío ver, Surmendi. Bueno, bárbaro. Rocío, ¿querés decir algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, estaba aplaudiendo. Ay, bueno, muchas gracias. Entonces le vamos a dar todos gracias, un aplauso, Mirta. gracias, no es para tanto. Miren, Una con genia, humildad lo Mirta. digo, con humildad lo digo. ¿Cómo estás? Con humildad lo digo. Cuando yo me recibí hace muchísimos años, en el año, por ahí en el año 80 de esta, porque yo soy traductor científico de inglés, además de profesora. Entonces se me dio por hacer esta carrera, rendíamos ante un tribunal de alzada. Y cuando me anoté en el tribunal, obviamente estaba en banda. Entonces me puse en contacto con algunos colegas de Rosario para pedir colaboración. Uno solo me ayudó. ¿Y sabes qué me dijo? Ahora falleció esa persona. Mira, Mirta, no vas a recibir mucha ayuda porque en realidad no quieren enseñarnos los que saben. Y eso me quedó tan grabado que dije, el día que yo pueda dar clase, y toda mi vida di clase, porque empecé a los 17 años y medio como docente de aula, dije, voy a tratar de enseñar lo que yo sé para que no le pase a nadie lo que yo pasé. Porque en realidad lo que uno sabe tiene que devolverlo. Es la única manera de que se vaya perfeccionando la profesión, como valga la redundancia. Porque si uno no enseña lo que sabe, en realidad no sirve la docencia. Entonces es tan importante, por eso yo trato, me brindo, porque me encanta lo que hago y porque en realidad siempre encuentro tanta empatía en mis exalumnos y en mis alumnos que eso me ayuda a seguir. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos recibiendo muchísimos agradecimientos, muy lindos, muy conceptuosos. Tenemos hasta, bueno, El año que viene, sí, el año que viene sí, tenemos un montón de estas charlas miren, con temas específicos. A mí me encanta tasar empresas. Y por supuesto que como me gusta tasar empresas, me gusta tasar todo lo que es industria, lo cual no soy la mejor, pero le he enseñado a más de uno y le ha ido bien. Mir, Además, lo que yo siempre explico es cómo deben presentar un trabajo para una tasación industrial, que no es la misma, porque se trabaja por módulo. Y al trabajar por módulo la gente se embatata. Entonces yo les enseño cómo tomar testimonio fotográfico, cómo dividir los espacios de una planta, ir tomando todos los elementos por cada sitio físico. Y eso les gusta porque los ayuda. bien. Mir, Eso me te cuento encanta. que tenemos profesoras también de Rosario y tenemos profesoras de abogacía de Buenos Aires. Buenísimo. La tenemos a una querida amiga que hace muchos años que no la veo, que es la profesora
Cabral, Liliana Cabral, Bueno, muchas que es gracias de y Buenos bienvenida. Aires, y ella, bueno, es especialista en Derecho Comercial, y después tenemos también a Susana Mainardi, así que bueno, la verdad, un público Gracias. muy lindo, muy, muy lindo, y le agradecemos muchísimo también a los alumnos de ISEL que se están incorporando ahora, a los que fueron nuestros alumnos y alumnas, y bueno, y a los que están ahora empezando. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias, Germán, también por estar. Y la verdad que, bueno, creo que esto recién comienza y vamos a continuar con estas capacitaciones que yo creo que son muy claras y por sobre todas las cuestiones, bueno, la cuestión de vida es tan importante, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo Muchas voy a dejar de... gracias. Quiero Ay, agradecer mucho, me perdón, pareció Germán, muy, disculpa. no, me pareció muy interesante todo lo que dijo Mirta. Y lo único que quería agregar así en el cierre, que estuvimos charlando temas de cómo se hace con la ley, ¿no? Y a veces tenemos los problemas cuando hacen cosas por fuera de la ley, ¿no? O tratan de inventar, o por no decir que con la ley de alquileres, a veces algunos inquilinos, algunos propietarios te dicen que quieren hacer con la ley anterior o con la anterior, ¿no? Como, como Como les si gusta. sancionaran las leyes por diversión nomás. Sí, Eh, Nada, tener en cuenta que como profesionales, martilleros y corredores, nosotros tenemos que asesorar siempre dentro de la ley, ¿no? Y que todos esos parches que se hacen son problemáticos. Son problemáticos para las dos partes, propietario, inquilino, comprador, ¿no? Y para el corredor que queda en el medio de una situación irregular y que pueden terminar todos mal, ¿no? sí, Y, sí, y sí, 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 sí. generalmente esas pequeñas cosas que empiezan a hacerse a veces en negro terminan arrastrando una Sí. cadena de problemas, con lo cual después uno no puede presentar ante un juez o recurrir a la justicia porque se metieron en una serie de problemas que no pueden ventilar, ¿no? Claro. Entonces, tener en cuenta eso, que termina, esto que uno dice, terminó acribillado, qué raro, ¿no? Y no, porque obviamente si le debía plata a uno al otro no podían recurrir a la justicia, no había una, Sí, una sí, deuda, no había un contrato, no estaban las cosas en debida forma y se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? ¿Mm? Así Es bueno, así, eso como, es así, como tal comentario cual. adicional. Pero bueno, me pareció buenísimo todo lo que explicó Mirta y, Gracias. Sí, y la además verdad hay muy, una muy rico. cuestión que me parece muy importante y que yo insisto siempre con eso, quizá me sale un poco el alma de profesora de Derechos Reales, que estas normativas, la mayoría son de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que no son transables entre las partes. O sea, lo que dice la ley de fondo de comercio hay que cumplirla. Lo que dice la ley, o sea, de transferencia, pero hay que cumplirla. Lo que dice la ley de, nos guste o no nos guste, la ley también de alquileres, la nueva, la 27.737, y hay que cumplirla. Y es así, entonces, y no es porque uno tenga un prurito legal de que porque hay que cumplir la ley, sino porque aparte de todo, ¿sí? Estas son leyes que tienen ese carácter tan importante que cualquier juez, ¿sí? No nos va a dar la razón, por más que sea injusto, lamentablemente. Así que bueno, yo voy a dejar de grabar porque si no va a ser extenso